Moi bones, soy Eva, de Galicia, e vamos con un novo vídeo de Restolando Libros. Hoy vamos falar de clásicos, traigavos el book tag de los clásicos. Así que vamos a ir respondiendo a una serie de preguntas de este book tag e así vamos a falar de algunos clásicos, de los míos favoritos e tamén de algunos que non me prestaron tanto. Entamamos cola primeira entruga, e lle primer clásico que lleíste. Voi meter non el primer clásico que lleí na miña vida, porque de xuro que foi de algún clásico que me mandaron ler no instituto, estilo La Celestina, Lazarillo de Tormes, pero non sabría cuál foi el primero que me mandaron ler. Entón voy a falar del primer clásico que lleí, digamos, por placer e porque a mí me apeteció. E foi Cumbres Borrascosas. Foi el primer clásico que lleí e además lle agora mesmo el mío clásico favorito. É un libro que recomiendo a todo el mundo, un libro que te atrapa, que tien unha montonera de chicha e de megollo detrás e que creo que va a prestavos. Ese foi el clásico que, además de encantame e faceme enamorar de les hermanes Bronte, foi el clásico que me fixo amar los clásicos e entamar a ler máis clásicos. Vamos con la segunda entruga. Último clásico que lleíste. El último clásico que lleí foi a finales del 23, en Avientu ou Pereí, me parece que foi, e foi La muerte de Iván Illich, un libro que me conmovió muchísimo e que me prestó la tira. Foi unha das mellores lectures del pasado año 2023. Vamos con la tercera entruga. Portais favorites. Aquí, en vez de traer unha portada ou dos portais, voy a recomendaros unha editorial. Ya falei della no outro vídeo e é Alma. La editorial Alma saca unas ediciones guapísimas de clásicos ilustrados e creo que non hai ninguna que non me preste. Vamos con la cuarta entruga. Autor clásico que te prestaría que hubiera escrito más libros. Téngolo claro. Tornamos a la primera entruga y lle Emily Bronte. Nada más podemos disfrutar de Cumbres Borrascosas y de los poemas que Emily dejó escritos. Emily Bronte murió con 30 años, si mal no recuerdo, por ahí. Y la verdad es que era una autora magnífica, con un potencial increíble, pero non dio tiempo na súa corta vida a sacar máis de sí e a deixarnos máis sobres e máis legado para poder seguila leyendo a un guaño. Vamos con la quinta entruga. Clásico que menos te presta. La verdad é que de todos os clásicos que llevo leídos nestes años, dende que entamé a ler clásicos como en el 2019 ou asina, non tengo ninguno que odiare e que dixera menudo truño, non podo con el. Habrálos, pero non llegué a ellos. Que podo meter nesta entruga? Non me matéis, pero non acabo de conectar con Jane Austen. Sé que hai mucha xente que adora a Jane Austen, pero para min los seus libros son como bastante llentos, lleguen a aburrirme. Sí que leí cosas de Jane Austen y, por ejemplo, de lo que leí Emma, bueno, gustóme bastante porque tiene como muchos toques de humor, pero había partes que se me facían denses, aburríes, entonces como que non acabo de conectar con esa esencia de Jane Austen que la xente ibe. Entonces voy a meter a Jane Austen nesta entruga, siéntolo, non me matéis. E por último, vamos con la sexta entruga, clásico que recomendarías a todo el mundo. Creo que téngolo claro. Nesta entruga podría meter varios libros de Stefan Zweig, porque son libros, muchos de ellos curtius, los que tengo na cabeza agora mesmo, pero voy a decantarme por Mendel de los libros. Pareceme unha historia con un trasfondo duro, pero tierna al mismo tiempo. É un libro moi cortín, moi curtiu que puede leerse nunha hora. Entonces, para unha persona que quiera verase a los clásicos, que non se quiera meter un tochón de 500 páxinas, pareceme que Mendel de los libros é unha opción magnífica. Tamén Carta a una desconocida, tamén novela de ajedrez, pero para min Mendel de los libros tiene un lugar especial en mi corazón porque foi unha historia que me llegó muchísimo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy.
podéis deixarnos en comentarios que libros meteríais vosotros nestes entrugues.